Hola, si estás leyendo esto, probablemente estés tan jodido como yo, o quizás estés a salvo en algún rincón preguntándote cómo demonios el mundo se fue al carajo tan rápido. Sea como sea, me sobra el tiempo, así que te lo contaré todo. Antes de empezar, deja que me presente. Me llamo Liam, tengo 23 años. Antes de esto, tenía un trabajo de mierda en una tienda y, bueno, era un friki obsesionado con los zombies. Sí, uno de esos nerds que se pasan horas discutiendo en foros sobre si los zombies lentos o los rápidos serían más letales en un apocalipsis. He visto todas las películas, he leído cada libro, incluso escribí un fanfiction una vez. Creía que sabía perfectamente qué hacer si el mundo ardía. Qué equivocado estaba. No es como en las películas, ni de lejos. No hay un paciente cero claro, ni un científico heroico buscando la cura, ni un grupo de supervivientes unidos para reconstruir la civilización. Es mucho peor, mucho peor. Todo empezó con plantas, o hongos, ya ni lo recuerdo bien. Antes del desastre, la vida era pasable. No era increíble, pero funcionaba. Me despertaba cada día a las 9 de la mañana porque mi turno en la tienda empezaba a las 11. Mi trabajo era una basura. Reponer estanterías, limpiar pasillos, aguantar clientes maleducados, pero pagaba las facturas, a duras penas. Mi apartamento no era gran cosa, un estudio con tuberías que goteaban y una nevera que rugía como una bestia, pero era mi hogar. Al volver del trabajo, abría una cerveza y ponía cualquier serie de zombies que estuviera de moda. Tenía una rutina, ¿sabes? No era emocionante, pero era mía. Pasaba media vida online, sobre todo en subreddits dedicados a la mitología zombie. Me encantaban los debates. ¿Podría ocurrir un brote real? ¿Cuál sería la mejor arma? ¿Qué ciudad caería primero? Yo era ese tipo que lo tenía todo planeado. Mi kit de supervivencia era una mezcla de cuchillos, latas de conserva y botiquines metidos en una bolsa de lona bajo la cama. Era mitad broma, mitad preparación seria porque, en el fondo, deseaba que pasara. No porque quisiera ver a gente morir, sino porque pensaba, por fin algo interesante. La primera vez que oí hablar de la floración fue en un post aleatorio en Reddit. Un tipo subió fotos borrosas de unas extrañas protuberancias anaranjadas que cubrían los árboles en una selva tropical. El post pasó desapercibido, solo unos cuantos comentarios diciendo que parecía un hongo agresivo. Semanas después, saltó a las noticias. Los científicos estaban desconcertados por la velocidad de la propagación. Dijeron que no se parecía a nada visto antes, consumía ecosistemas enteros, y soltaba esporas que flotaban en el aire como polvo denso. Recuerdo ver un reportaje en mi hora del almuerzo. Los presentadores parecían preocupados, pero no aterrados. Estaba ocurriendo lejos, en algún lugar remoto. ¿A quién le importaba? Los primeros casos en humanos aparecieron un mes después. Ahí fue cuando todo se volvió extraño. Las noticias mostraban imágenes de aldeas cercanas al brote donde la gente se comportaba de forma errática. Se movían lentos al principio, seguidos de ráfagas de energía violentas y repentinas. Su piel se volvía pálida, casi translúcida, con manchas de un naranja brillante que trepaban por sus brazos y cuello. Los oficiales lo llamaron una crisis sanitaria localizada y juraron que estaba bajo control. Pero en Internet, la gente estaba perdiendo la cabeza. Los hilos analizaban cada fotograma, asegurando que era el principio del fin. Otros se burlaban, diciendo que era solo otro virus exagerado como el SARS o el ébola. Yo era escéptico, pero estaba emocionado. Era el escenario con el que me había obsesionado años. Me quedaba despierto hasta las tantas, leyendo artículos y viendo vídeos. Incluso bromeaba con mis compañeros. ¿Listos para el apocalipsis?, les decía con una sonrisa de idiota. Ellos ponían los ojos en blanco
y me decían que me pusiera a trabajar. Por una vez, mi conocimiento inútil sobre plagas ficticias parecía relevante, pero las semanas pasaban y las noticias se oscurecían. La crisis ya no estaba localizada. Los casos brotaban en otros países, lejos del origen. Pueblos enteros que quedaban en silencio. Las imágenes empezaron a ser insoportables. Hospitales desbordados, militares patrullando calles desiertas y personas con esas pústulas naranjas cubriéndoles la cara, gritando y arañando a cualquiera que estuviera cerca de ellos. Los presentadores dejaron de sonreír. No lo decían, pero el miedo se les escapaba por los ojos. Traté de mantener mi rutina, pero el pánico era un ruido de fondo que no paraba de crecer. Los clientes empezaron a saquear la tienda, llevándose latas y agua. Algunos susurraban sobre huir de la ciudad, otros decían que todo era manipulación mediática. Yo no sabía qué creer. Una parte de mí quería pensar que no era real, pero la otra, la que había estudiado cada estrategia de supervivencia, empezó a entrar en pánico de verdad. Entonces, un viernes por la tarde, el horror llamó a mi puerta. La primera infectada de mi ciudad fue la señora Dillard, una anciana encantadora que siempre horneaba galletas para los niños del barrio. Llevaba unos días sintiéndose mal, pero todos pensaron que era una gripe estacional. Cuando entró en la tienda, estaba claro que no era gripe. Se veía apagada. Su piel estaba grisácea y manchada. Sus movimientos eran bruscos, espasmódicos, pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. Dios, sus ojos estaban vacíos. No es que no te viera, es que no quedaba nada humano dentro de ella. Se desplomó en el pasillo de los cereales y entonces estalló el infierno. Mi jefe corrió a ayudarla, pero antes de que pudiera tocarla, ella se lanzó sobre él y le hundió los dientes en el brazo. Me quedé de piedra. No fue hasta que ella empezó a cambiar que entendí la magnitud del desastre. Su piel se desgarró y de las heridas brotaron zarcillos anaranjados que se retorcían como una especie de enredaderas vivas. Ya no era humana. Ninguno de nosotros supo reaccionar. Algunos corrieron, otros intentaron ayudar. Yo solo me quedé allí, como un idiota, mirando. Ese fue el último día normal de mi vida. La tienda era un caos absoluto. Mi jefe, sangrando y gimiendo en el suelo, se estaba transformando a una velocidad aterradora. Esos zarcillos naranjas brotaban de él como maleza, envolviéndole las extremidades, pulsando con un latido propio. Sus gritos... ¡Oh Dios! Nunca he oído nada igual. Eran el tipo de sonido que se te queda grabado en las pesadillas. La gente huía atropellándose unos a otros, derribando estantes en un intento desesperado de salir. Los que se quedaron, por valentía o por estupidez, intentaron llamar a emergencias, pero las líneas ya estaban muertas. No me fui de inmediato. No pude. Una parte de mí estaba paralizada por el miedo, pero la otra estaba fascinada. Había visto esto en el cine 1000 veces, pero esto era real. El olor era una mezcla de podredumbre dulce y químico punzante que te daban ganas de vomitar. Y los sonidos, ruidos húmedos de carne desgarrándose mientras los zarcillos rompían la ropa, seguidos del crujido de los huesos doblándose en ángulos imposibles. Era horrible y no podía dejar de mirar. Cuando por fin reaccioné, agarré mi mochila y eché a correr. Fuera, las calles estaban en un silencio sepulcral, pero no duró mucho. En un pueblo pequeño las noticias vuelan y el pánico se instaló como una niebla. Las sirenas aullaban a lo lejos. Los coches se amontonaban en las salidas, bloqueando las carreteras principales. Vi familias enteras cargando camionetas entre gritos y llantos. Un tipo cargaba comida en su coche como si fuera el último viaje de su vida. Probablemente lo fue. Fui directo a casa,
Eché todos los cerrojos y encendí la televisión. Las imágenes eran peores que cualquier cosa que hubiera visto en internet. Barrios enteros invadidos, calles cubiertas de cadáveres y esas formaciones fúngicas que brillaban con un tono naranja fantasmal en la oscuridad. Mostraron a soldados con trajes de protección quemando edificios y disparando a cualquiera que se acercara, estuviera infectado o no. Los presentadores repetían mecánicamente: «Quédense en sus casas, no salgan, la ayuda está en camino». La ayuda no iba a venir, lo supe en el instante. Las horas siguientes son un borrón de memoria. Me gustaría decir que fui un héroe, que me puse en marcha y me preparé para el combate. Pero la verdad es que me senté en el sofá, abrazado a un bate de béisbol, y miré la pantalla. Mi móvil no dejaba de vibrar con mensajes de amigos y familiares. Unos tenían miedo, otros estaban furiosos. Algunos ya hablaban de barricadas. Mentí a mis padres que vivían en otro país, diciéndoles que todo estaba bien. ¿Qué otra cosa podría decirles? Al anochecer se fue la luz. Ahí llegó el verdadero terror. Mi apartamento se quedó sumido en la negrura, con el único reflejo del brillo naranja que veía en la calle. Miré por las persianas y los vi, los infectados. Vagaban por la calle con movimiento espasmódico, antinatural. Algunos eran vecinos, compañeros de trabajo, personas que conocía. Ahora eran solo carcasas vacías. La floración se los había tragado. Durante los primeros días me escondí. Comía lo que había en la despensa y escuchaba los gritos, los disparos y las explosiones lejanas. A los infectados no les importaba la hora. Siempre buscaban, siempre se movían. A veces se detenían y simplemente crecían, se desplomaban y sus cuerpos echaban raíces en el pavimento. En horas se convertían en enormes flores fúngicas que lanzaban nubes de esporas al aire. Yo usaba una máscara para acercarme a la ventana, aunque sabía que seguramente no serviría de nada. Después de una semana, apareció el ejército. Helicópteros sobrevolando con focos que barrían las calles y camiones llenos de soldados con equipo táctico. Levantaron puestos de control y barricadas. «Esta área está en cuarentena. Mantengan la calma. La ayuda está aquí», gritaban por los altavoces. Por un segundo sentí esperanza. Quizá tenían un plan. Quizá podían pararlo. Pero la ilusión duró poco. Lo primero que hicieron fue limpiar a los infectados. No los capturaban ni intentaban curarlos. Los aniquilaban. Vi desde mi ventana cómo los soldados avanzaban por mi calle, disparando a todo lo que se movía. Los infectados no tenían oportunidad, aunque algunos intentaban defenderse lanzando sus zarcillos. Las balas destrozaban la carne y el hongo por igual, dejando las calles sembradas de restos. Al principio pensé que era necesario para contener el brote. Sentí alivio al ver orden, pero me equivocaba. Los soldados no estaban allí para rescatarnos. No llamaban a las puertas para dar comida o medicinas. Entraban por la fuerza, arrastrando a la gente fuera, sin importar si estaban sanos o enfermos. Era una operación mecánica, brutal, despojada de cualquier rastro de humanidad. No llamaban, usaban rifles, lanzallamas y explosivos. Si una casa parecía vacía, la marcaban con una X. Si encontraban a alguien, lo metían en camiones hacia las zonas de cuarentena. Prometían seguridad, pero algo no encajaba. La gente que se llevaban nunca regresaba. Lo noté con mis vecinos de 2 puertas más allá, los Peterson, una familia de 4. Salieron escoltados, asustados pero aliviados de estar con el ejército. El padre incluso me saludó con la mano al subir al camión. Pasaron los días, las semanas, y su casa seguía vacía y tapiada. Nadie volvía de esas zonas con noticias, ni con comida, ni con esperanza.
Las zonas no eran santuarios, eran otra cosa. Decidí que no me atraparían. Quedarse en el apartamento era una sentencia de muerte. Los registros eran cada vez más frecuentes y los infectados más audaces. Preparé mi mochila y empecé a moverme por las sombras, evitando las calles principales. Cada vez que oía un motor o un megáfono, me ocultaba como una rata. Los soldados eran implacables. En los puestos de control, si alguien no obedecía al segundo, le disparaban en el acto. Escuché susurros de otros supervivientes que, como yo, vivían escondidos. Hablaban de experimentos, de personas usadas como cobayas para buscar una cura. Se me puso la piel de gallina. ¿Nos estaban diseccionando? ¿Nos inyectaban el hongo para estudiar la evolución? Solo pensar en terminar en una de esas mesas me daba fuerzas para seguir corriendo. Una noche encontré refugio en un almacén abandonado con una docena de supervivientes. No se fiaban de nadie, pero me dejaron quedar. Allí conocí a Ellie. Tenía el pelo corto, oscuro y una mirada afilada que la hacía parecer mucho mayor de 23 años. Empezamos a hablar de nuestras vidas pasadas. Ella estudiaba biología en la universidad cuando todo estalló. La única vez que saber de hongos me habría servido de algo, y estaba encerrada en una habitación de estudiantes, me dijo con una risa amarga. Empezamos a salir juntos en busca de suministros. Ellie era rápida y tenía un instinto increíble para detectar el peligro. Una vez, en una tienda, oímos ese gruñido gutural de un infectado cerca. Ella me agarró del brazo y me arrastró a la trastienda en silencio, mientras la cosa pasaba de largo. Cuando estuvimos a salvo, me sonrió. Creo que ahí fue cuando conectamos de verdad. Durante semanas, él y yo nos volvimos inseparables. Hablábamos en susurros mientras los demás dormían. Ella me hablaba de su hermana pequeña, yo de mis padres. «Quizá lo lograron», decía ella con esperanza. Pero Martin, el líder del grupo, nos mantenía con los pies en la tierra. Él tenía un amigo en logística militar y sabía la verdad. «No los están curando, los están estudiando. Una vez entras en la zona de cuarentena, no sales jamás». Esas palabras nos helaron la sangre. Las zonas no eran para salvar personas, eran para controlarlas. La vida en el almacén era estable, dentro de lo que cabe. Teníamos barricadas, trampas y un sistema de guardias. Pero la tensión era insoportable. Algunos querían huir al campo, otros, como Kevin, decían que salir fuera era un suicidio. «¿Crees que fuera es mejor?», gritaba Kevin. «Fuera es una sentencia de muerte. ¿Has visto lo que hacen los soldados? ¿Quieres eso?». «¿Y qué pasará cuando nos encuentren aquí?», replicaba Sara. «¿Crees que estas maderas aguantarán siempre? Somos blancos fáciles». Él y yo subíamos al tejado a debatir lo mismo. Ella quería irse. Yo tenía miedo. El vacío de fuera me aterraba. Pero quedarnos era como sentarse sobre una bomba de tiempo. «Prefiero morir intentándolo que esperar a que esto me alcance», me dijo una noche apoyando su cabeza en mi hombro. Una semana después, los infectados nos encontraron. Empezó con esos gruñidos bajos que rebotaban en las paredes, seguidos del resplandor naranja filtrándose por las grietas. Llegaron en oleadas, destrozando las barricadas como si fueran de papel. Luchamos, pero era inútil. Eran demasiados. El grupo se desmoronó. Ellie y yo corrimos por el laberinto de pasillos hasta una pequeña habitación al fondo. Cerramos la puerta mientras los infectados la golpeaban con una fuerza inhumana. Solo había 2 ventanas, una en el baño y otra en la estancia principal. Abrí la de la estancia de un golpe. «¡Vamos!», grité con la voz rota. Ella estaba detrás de mí, pero justo cuando iba a saltar, algo le agarró el tobillo desde la oscuridad de la habitación. Ellie gritó, arañando el marco de madera, luchando por no ser arrastrada. «¡Ayúdame! Liam, por favor!».
Me quedé paralizado. Mi instinto me decía que saltara hacia ella, que la agarrara de las manos y tirara con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo no respondió. El terror me clavó al suelo. Quería ser el héroe de mis películas, pero no lo era. Solo era un cobarde. Sus ojos se clavaron en los míos. Vi miedo, vi súplica y, al final, vi la traición. «¡Por favor, no me dejes!». Sus dedos rozaron los míos un segundo antes de que la oscuridad se la tragara hacia atrás. Me di la vuelta y salté por la ventana. El impacto contra el suelo me sacudió las piernas, pero no me detuve. No pude. Detrás de mí, sus gritos se volvieron más débiles, ahogados por el caos. Corrí hacia la noche con su mano extendida grabada a fuego en mi cerebro. La culpa es un peso que sé que llevaré hasta que el hongo me encuentre a mí también. Corrí hasta que mis pulmones quemaban y mis piernas fallaron. El almacén, los infectados y Ellie quedaron atrás, perdidos en la distancia. El amanecer rompió el horizonte mientras yo me encontraba en una carretera desolada que salía de la ciudad. El silencio era opresivo, aterrador. El mundo parecía contener la respiración. Me desplomé en la cuneta, temblando. No sé si era cansancio o el peso de lo que acababa de hacer. Repetí la escena en mi cabeza una y otra vez. Su mano, su voz, mi huida. Me tapé la cara con las manos, intentando borrarlo, pero el recuerdo ya era parte de mí. Me obligué a seguir. Tenía unas pocas latas, algo de agua, una linterna, un cuchillo y un botiquín. No era demasiado. Sabía que las ciudades eran trampas, así que me mantuve en caminos secundarios, saqueando gasolineras abandonadas y durmiendo con el cuchillo en la mano, sin atreverme a encender un fuego. Soñaba con ella cada noche. Despertaba empapado en sudor frío. Una semana después, llegué a un pueblo fantasma. Un puñado de casas y una tienda de conveniencia destrozada. Mientras rebuscaba en los estantes volcados, sentí que alguien me observaba. «¿Piensas pagar por eso?», dijo una voz. Me giré con el cuchillo en alto y me encontré con Martin. Estaba más demacrado, con barba crecida y una escopeta al hombro. «¿Martin?», susurré. «Parece que eres tú», respondió con frialdad. «Sigues teniendo esa cara de asustado». Caminamos en silencio hasta una casa segura. Él no me preguntó por Ellie, y yo no dije nada. El aire pesaba. Al día siguiente, mientras desayunábamos, soltó la bomba. «Ellie no lo logró, ¿verdad?», negué con la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «No». Él no pidió detalles, pero sentí su juicio, y tenía razón. Me juzgaba tanto como yo mismo. Viajamos juntos un tiempo. Él me enseñó a poner trampas y a moverme sin ser visto. Evitábamos al ejército y a los infectados. Cada vez eran más numerosos. Pero el mundo se estaba cerrando. La única forma de sobrevivir es seguir moviéndose, fuera del radar, evitando a los monstruos con uniforme y a los monstruos con zarcillos. Pero los suministros se agotan y cada día que pasa, este mundo naranja se siente un poco más pequeño y mucho más hambriento. Vimos convoys de camiones llevando a más gente en las zonas de cuarentena. Un día nos encontramos con un grupo de sobrevivientes escondidos en una vieja iglesia. Nos recibieron con cautela, ofreciéndonos un lugar para descansar y compartir una comida. Entre ellos había un hombre que afirmaba haber escapado de una de las zonas de cuarentena. Su historia fue escalofriante. Describió filas de jaulas, experimentos que involucraban inyectar a las personas con el virus y soldados que trataban a los sobrevivientes como ratas de laboratorio. «No están tratando de salvar a nadie», dijo, su voz temblorosa. «Están tratando de entender el virus, de convertirlo en un arma». Las noticias confirmaron lo que Martin y yo habíamos sospechado todo el tiempo. Las zonas de cuarentena no eran santuarios,
Eran trampas mortales. La única forma de sobrevivir era mantenerse fuera de la red, seguir moviéndose y evitar al ejército a toda costa. Salir de la iglesia era inevitable. Martin y yo habíamos pasado noches enteras bajo la luz temblorosa de las velas, hablando de los peligros que crecían afuera. Los infectados ya no eran la única amenaza. Los suministros se agotaban y las barricadas, que antes nos daban seguridad, se sentían cada día más frágiles. La iglesia, que una vez fue nuestro faro de esperanza, ahora parecía una tumba esperando a ser sellada. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo Martin una noche. Su voz cortó el silencio opresivo como un cuchillo. «Los infectados están cada vez más audaces. Es cuestión de tiempo que echen la puerta abajo». «Lo sé», respondí con la mente a 1000 por hora. «Pero, ¿a dónde vamos? Salir ahí fuera es una sentencia de muerte. No tenemos suministros para llegar lejos a pie». Martin se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Necesitamos un vehículo, algo que nos saque de aquí, que nos lleve a un lugar tranquilo, donde la floración aún no haya llegado». Solté una carcajada amarga. «¿Y dónde está ese lugar exactamente? El mundo entero se ha ido al carajo, Martin. Cada pueblo, cada ciudad, todo es la misma mierda». «No todo», dijo Martin con una determinación que me puso los pelos de punta. «Tiene que haber rincones aislados, lugares remotos, pero sin ruedas jamás lo veremos». «Vale, supongamos que encontramos un coche. ¿Dónde buscamos? Casi todo lo que queda por aquí está desvalijado o es chatarra». Martin me miró fijamente. Una chispa de decisión se encendió en sus ojos. «En el puesto de cuarentena». Me quedé helado. «¿Estás de broma? Ese sitio está plagado de soldados. Nos coserían a tiros antes de que pudiéramos decir hola». «No si somos listos», replicó. «Tienen vehículos, combustible, medicinas. Todo lo que necesitamos. Es arriesgado, sí, pero es nuestra única oportunidad real». La idea era una locura suicida, pero tenía un sentido retorcido. La zona de cuarentena era una fortaleza, pero también el único lugar con recursos en kilómetros a la redonda. «Está bien», dije tras un silencio eterno. «¿Cómo narices vamos a hacerlo? Somos 2 civiles contra un destacamento militar. Primero vigilancia, ver sus rutinas, sus puntos ciegos. No vamos a entrar a ciegas». «¿Y una vez dentro?», repliqué. «Localizamos un vehículo, cargamos lo que podamos y salimos de allí quemando rueda». Sonaba sencillo cuando él lo decía, pero yo sabía que los soldados no solo luchaban contra los infectados, luchaban por mantener un control absoluto en medio del caos. Si nos atrapaban, no habría juicio. «Necesitaremos una distracción», añadí, empezando a pensar como el nerd de los zombies que era. «Algo que les haga mirar hacia otro lado mientras nos movemos». Martin asintió. Mañana empezaríamos. Pasamos el primer día buscando un puesto de observación. Tras horas moviéndonos por callejones y calles comidas por la maleza, encontramos una fábrica abandonada. El segundo piso estaba medio intacto y ofrecía una vista perfecta del perímetro de la zona de cuarentena. Desde allí, el panorama era desolador. Vallas de seguridad coronadas con concertinas, focos que barrían el suelo con una luz quirúrgica y patrullas constantes. «Hay que aprenderse sus turnos», susurró Martin. «Cada rotación, cada cambio de guardia». Pasé horas pegado a los binoculares, anotaba todo. Cuando entraban los camiones, cuánto tardaban en inspeccionarlos, cómo se movían los equipos de asalto. Aquello no era un campamento improvisado, era una fortaleza eficiente. El primer día fue frustrante, no había grietas obvias en su armadura. «Son demasiado organizados», murmuré, pero Martin no se rendía. «Lo encontraremos, solo sigue mirando». Al segundo día nos fijamos en los rostros. Había una 20 de soldados. Unos eran veteranos endurecidos, pero otros eran reclutas, poco más que niños con uniforme,
Esos eran los que bajaban la guardia, los que fumaban a escondidas o charlaban cuando creían que nadie los veía. «Ahí está», susurré. «Los novatos son el eslabón débil. Si montamos el circo, tiene que ser durante su turno». Para el tercer día, el hambre empezó a apretar. Comíamos galletas rancias y dábamos sorbos minúsculos al agua. Mi cuaderno estaba lleno de detalles, pero las fuerzas flaqueaban. Notamos que los camiones de suministros llegaban siempre a las 6 p.m. Era el momento de mayor actividad, pero también de mayor confusión. Al cuarto día, analizamos las cercas. El sector occidental parecía el menos patrullado, y los focos allí parpadeaban a veces. Un fallo eléctrico, un punto ciego. «Si calculamos bien el tiempo, podríamos pasar por ahí», sugerí. Martin negó con la cabeza. «Demasiado expuesto. Estaríamos a la vista demasiado tiempo». «¿Entonces qué? No podemos morirnos de hambre aquí esperando el milagro». Martin me puso una mano en el hombro. Su agarre era firme, casi doloroso. «Lo resolveremos, pero las prisas solo nos van a matar». El quinto día, identificamos a los peces gordos. La oficial al mando, una mujer de hierro, que apenas salía del edificio central, el oficial de suministros y los reclutas del turno de noche. Necesitábamos ese fuego que Martin propuso. «Si quemamos el cobertizo del perímetro este, tendrán que desviar a la mayoría de los efectivos para apagarlo y asegurar la zona», explicó Martin. El sexto día lo pasamos recolectando materiales, cualquier cosa inflamable que pudiéramos encontrar. Esa noche, el miedo me estaba devorando por dentro. «¿Y si sale mal?», pregunté en un susurro. «Tiene que salir bien», respondió Martin. «No hay plan B». El séptimo día, el hambre ya nos hacía temblar. No podíamos esperar más. Nos acercamos a la zona de cuarentena reptando entre las sombras. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Todo empezó según lo previsto. Nos deslizamos por la hierba alta. El cambio de turno fue puntual. Martin prendió fuego al cobertizo y, en segundos, el caos se apoderó del lugar. Mientras los soldados corrían con extintores y gritos hacia el este, nosotros nos deslizábamos hacia el estacionamiento. Martin se dirigió a los camiones y yo me colé en la caseta de vigilancia. Las llaves tenían que estar allí. Entré con los pulmones ardiendo por la adrenalina. Las vi, alargué la mano, pero antes de tocar el llavero, oí el chasquido metálico detrás de mi oreja. «¡Manos donde pueda verlas!», rugió un soldado. Me quedé petrificado. El final. Todo se acababa allí. Pero antes de que pudiera procesarlo, Martin apareció como una sombra. Le hundió el hacha en el cráneo al soldado, matándolo en el acto. En su caída, el hombre apretó el gatillo. El disparo retumbó en la caseta y sentí un latigazo de fuego en mi pierna. Los disparos alertaron al resto. Cojeando y gritando de dolor salimos hacia los vehículos. Los soldados cerraban el cerco, abriendo fuego. Estábamos acorralados. Martin me miró, mientras yo intentaba desesperadamente vendarme la pierna con un trozo de camisa. «Oye, chico», me dijo, con su voz extrañamente tranquila en medio del tiroteo. «¿Qué?» «Sobrevive». Sin darme tiempo a reaccionar, Martin saltó del vehículo y salió corriendo hacia los soldados, quemando su última munición para atraer el fuego hacia él. Vi cómo lo perseguían, cómo se alejaban de mi posición para cazarlo a él. Arranqué el motor. El rugido del camión me devolvió a la realidad. No podía dudar. Pisé el acelerador a fondo, obligando a los guardias a saltar por los aires para no ser arrollados. Atravesé la puerta principal, destrozando el metal y me alejé a toda velocidad, con las lágrimas nublándome la vista. Conduje durante horas, o quizá días. El tiempo se volvió una masa pegajosa y sin sentido. Mis manos
temblaban sobre el volante y cada bache era un puñal en mi pierna herida. La sangre empapaba el vendaje improvisado y el olor metálico llenaba la cabina. El espejo retrovisor solo mostraba oscuridad y el brillo lejano de la zona de cuarentena que se hacía pequeña. Estaba solo. Cuando el combustible empezó a flaquear, me encontré en mitad del campo. Campos de trigo infinito que se balanceaba con la brisa bajo la luz dorada y verde. Era un paisaje hermoso, un contraste cruel con la podredumbre que había dejado atrás. Aparqué el vehículo en mitad de un campo enorme, ocultándolo entre las espigas altas que acariciaban la carrocería. Bajé y me senté en el suelo. El crujido del trigo era relajante, el primer sonido de paz en meses. Comí y bebí de las provisiones que habíamos robado, pero cada bocado me sabía a ceniza. «Sobrevive», había dicho Martin, pero sobrevivir se sentía como una victoria hueca cuando el precio era la vida de la única persona que se había preocupado por ti. Pasé la noche en vela, agarrado a mi cuchillo, escuchando los susurros del viento. Al amanecer me puse de pie. Mi pierna protestó, pero apreté los dientes. Tenía que seguir hacia el este. Pero al llegar al borde del campo, me detuve en seco. A lo lejos, una figura. No se arrastraba, no era espasmódica. Estaba quieta, observándome. Mi mano voló al cuchillo. «¿Hola?», grité con la voz rota. La figura levantó una mano en gesto de paz. Era una mujer. Tenía el rostro demacrado, pero sus ojos eran humanos. Llevaba un rifle al hombro y una mochila gastada. «¿Estás solo?», preguntó con cautela. Asentí sin palabras. «Pareces necesitar ayuda», dijo acercándose lentamente. «Esa pierna tiene mala pinta». Ella se llamaba Emma. Me ofreció lo que nadie ofrece en este mundo: compañía. «Es más fácil viajar de dos en dos», dijo. Yo accedí. Tenía una agudeza especial, una forma de escanear el entorno que me recordó a Martin. Subimos al vehículo y seguimos la marcha. Emma era hábil, cazadora desde niña. Hablábamos poco, hasta que ocurrió lo imposible. Mi teléfono, que llevaba meses siendo un trozo de plástico inútil, vibró. Me asusté tanto que casi pierdo el control del camión. Notificaciones, decenas de ellas. Había señal. Nos detuvimos en seco. «No he tenido cobertura en meses», murmuró Emma mirando su propia pantalla. Abrí las noticias. El titular me golpeó como un mazo. Transmisión de emergencia. La coalición de la ONU despliega ayuda a zonas no afectadas. Por un segundo, el corazón me dio un vuelco. ¿Zonas no afectadas? ¿Europa? ¿Asia? Pero al seguir leyendo, la realidad nos aplastó. Nuestro país estaba bajo una cuarentena total y absoluta. Bloqueo terrestre, aéreo y marítimo. El resto del mundo nos había dado por perdidos. Había decidido que la infección aquí era demasiado extrema para ser salvada. Nadie vendría. Nadie entraría. Nadie saldría. Éramos un laboratorio a cielo abierto, una causa perdida esperando a extinguirse. «Nos han dejado morir», susurró Emma con el rostro pálido. El silencio en el coche fue ensordecedor. Éramos prisioneros en nuestra propia tierra. No había refugio al otro lado de la frontera, porque la frontera ya no existía. Solo había un muro invisible de indiferencia global. Guardé el teléfono. El pecho me pesaba como si llevara una roca encima. Arranqué el motor una vez más. Ya no buscábamos una salvación internacional. Solo buscábamos un lugar donde desaparecer. Condujimos hasta que el paisaje se volvió salvaje, lejos de las carreteras principales, hasta encontrar una pequeña cabaña oculta en lo profundo del bosque. Era vieja, rústica y aislada, el lugar perfecto para que el mundo se olvidara de nosotros, mientras nosotros intentábamos olvidar en qué se había convertido el mundo.
Mientras descargábamos la camioneta y nos instalábamos, no podía sacarme de la cabeza esa sensación de desesperación que me carcomía el pecho. No importaba cuánto corriéramos, ni lo bien que nos escondiéramos. La verdad era que estábamos atrapados. Éramos ratas en una jaula un poco más grande. Ese primer día trabajamos en silencio. Emma asumió el mando. La vi pelearse con un maltrecho juego de herramientas que habíamos encontrado para clavar las tablas en la ventana, mientras yo juntaba piedras para bloquear la puerta. No era precisamente una fortaleza, pero bastaba para sentirnos un poco más seguros. Para el segundo día, la cabaña empezó a parecer un lugar donde, tal vez, podríamos sobrevivir. Encontré una frazada vieja y raída en un armario y la tiré sobre el colchón para que fuera menos asqueroso. Emma improvisó un tendedero cerca de la estufa para secar nuestra ropa húmeda. Incluso encontramos una pequeña radio de transistores en un estante. No sintonizaba nada más que estática, pero la dejé encendida. Ese zumbido tenue era 1000 veces mejor que el silencio absoluto del bosque. Al tercer día, me desperté antes que el sol. Salí a patrullar la zona en busca de leña, asegurándome de que no hubiera infectados o, peor aún, otros supervivientes husmeando. Emma se quedó organizando las provisiones. Era meticulosa. La observaba apilar latas y acomodar botiquines, haciendo que todo encajara perfectamente en aquel rincón. No lo dije en voz alta, pero verla ahí me daba paz. Sentía que, mientras ella estuviera, las cosas tenían cierto orden. Pero las noches eran lo peor. Me acostaba en ese colchón húmedo, mirando el techo, y mi mente se desarmaba. Pensaba en todo lo que había perdido, y luego, inevitablemente, pensaba en Emma, en su risa, su determinación, su optimismo. Debería haberme hecho sentir mejor, pero se sentía como un peso aplastándome el esternón. No sabía por qué. Quizá le tenía envidia por su fuerza, o quizá simplemente ya no era capaz de confiar en nadie. Entonces llegó el cuarto día, el día en que todo cambió. Estábamos juntando leña cuando Emma lo vio, una camioneta vieja, medio enterrada bajo un montón de arbustos. Estaba oxidada y parecía que nadie la había tocado en años. Emma salió corriendo hacia ella con la cara iluminada, como una niña en Navidad. Yo me quedé atrás, escaneando el perímetro, con el arma lista. Los viejos hábitos nunca mueren. Cuando abrió las puertas traseras, soltó una pequeña exclamación de pura incredulidad. No lo podíamos creer. Había cajas de comida enlatada, agua embotellada, cinta americana, suministros médicos y hasta un par de armas. También había mantas y ropa seca, pero lo que hizo que Emma soltara una carcajada fue una caja polvorienta de café instantáneo. Hacía siglos que no la veía sonreír así. «¡No puede ser!», dijo con la voz entrecortada. «Liam, es como si nos hubiera tocado la lotería». Me permití sonreír, aunque fuera solo un poco. Por primera vez en meses, me sentí normal. Pasamos la tarde descargando el botiquín. Nos llevó horas, pero no importaba. Teníamos comida para semanas, quizá meses. Teníamos un techo. Estábamos lejos de los monstruos y por una vez no estaba solo. Al terminar, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de una mezcla increíble de rosa y púrpura. Emma tarareaba una melodía mientras apilaba las latas. La miré apoyado en la pared. Parecía tan feliz, tan tranquila. Era contagioso. «Todo va a estar bien», dijo cruzando su mirada con la mía. «Lo vamos a lograr, Liam». Asentí, pero un nudo se me formó en el estómago. Quería creerla, de verdad, pero algo dentro de mí me gritaba que nada era tan simple. Nunca lo es. Esa noche cenamos sopa caliente y tomamos el primer café en meses. Por un rato sentimos que no solo estábamos sobreviviendo, estábamos viviendo. Al acostarme, los pensamientos oscuros no volvieron.
Pude dormir en paz. El quinto día empezó con la misma rutina reconfortante. Emma etiquetaba latas y organizaba el botiquín mientras yo reforzaba las barricadas. La cabaña era una fortaleza, pero el malestar no se iba. Me repetía que era solo el estrés postraumático, pero en el fondo sabía que había algo más. La paz se rompió por la tarde. Noté que mi teléfono, que a veces captaba señales débiles, estaba en silencio total, muerto. «Emma, se fue la señal», murmuré, enseñándole la pantalla. Emma levantó la vista con una expresión que no supe leer. «Se veía venir. Nada dura para siempre, ¿no?» Intentaba parecer entera, pero pude ver decepción en sus ojos. Esa señal era nuestro último hilo con la civilización. Ahora, el hilo se había cortado. «Nos las arreglaremos», le dije, más para autoconvencerme que por ella. Esa noche me dormí con el sonido del viento sacudiendo las paredes. El fuego de la estufa proyectaba sombras danzantes que parecían vigilarme. Me sentía casi contento, pero la sensación se evaporó de golpe. Me despertó el sonido de algo golpeando el suelo, un tintineo metálico. Me senté de golpe, con el corazón en la garganta. Eran las llaves de la camioneta. Estaban tiradas cerca de la puerta, y entonces la vi. Emma estaba junto a la salida, con una mochila al hombro y el rifle en la mano. Se me heló la sangre. Lo entendí al instante. Se iba. Y no se iba sola. Se llevaba las provisiones, las llaves, el vehículo, todo por lo que Martin había dado su vida. «Emma», dije con la voz ronca. Ella se quedó petrificada. Se giró lentamente, pálida, con los ojos muy abiertos. «Liam, no es lo que parece». «¿Ah, no?» Me puse de pie, con las piernas temblando de rabia. «Porque parece que vas a robarlo todo y dejarme aquí tirado para que me muera». «No es así», insistió con la voz temblorosa. «Yo iba a volver, lo juro». «¿Volver? ¿De verdad esperas que me trague eso? ¿Después de todo lo que hemos pasado?» Ella no respondió. Se dio la vuelta y abrió la puerta de golpe. El aire gélido de la noche entró en la cabaña, pero no iba a dejar que me abandonara. Me lancé sobre ella, la agarré del brazo y la tiré hacia adentro con violencia. La mochila cayó al suelo y las latas rodaron por toda la habitación. «¡Suéltame!», gritó forcejeando. «No te vas a ninguna parte», rugí apretando el agarre. La pelea fue un caos de golpes y gritos. Me empujó contra la pared, derribé una silla y volví a atraparla contra mi mesa. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en miedo y una determinación feroz. Intentó alcanzar el rifle que llevaba al hombro, pero yo fui más rápido. Se lo arrebaté y le apunté al pecho antes de que pudiera reaccionar. «Liam», dijo ella con las manos temblando. «Por favor, baja el arma. Hablemos». La miré. Mis manos eran un manojo de nervios. Sentía traición, ira, pero sobre todo, un pensamiento que anulaba todo lo demás. Tengo que sobrevivir, al precio que sea. «Confié en ti», susurré. «¿Y me pagas así?» «Liam, tenía miedo», balbuceó, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Pensé que si escapaba yo sola...» «Cállate», la corté en seco. Dio un paso hacia mí, con las manos levantadas en un gesto de paz. «Liam, no tienes por qué hacer esto, por favor». Pero yo sabía cómo terminaría la historia. Lo había visto 1000 veces en las películas que tanto me gustaban. La gente que da segundas oportunidades siempre acaba pagándolo con su vida. No podía permitírmelo. No ahora. Nunca más. Mi dedo se apretó en el gatillo. Ella lo vio en mis ojos. Supo que ya había tomado la decisión. «Liam, no». El disparo retumbó en las 4 paredes, ensordecedor. Emma se desplomó como un fardo de ropa vieja.
Sus ojos se quedaron fijos en el techo, vacíos. La bilis me subió por la garganta. Me tambaleé hacia atrás, dejé caer el rifle y mis rodillas cedieron. La maté. Había matado a una persona antes de matar a mi primer infectado. El peso de ese pensamiento era asfixiante. Me arrastré hacia una esquina, escondiendo la cabeza entre las rodillas, tratando de despertar de la pesadilla. Pero el charco de sangre que se extendía por la madera era real. Lo siento, susurré al aire, pero ya no quedaba nadie para escucharme. Pasaron 4 días. 4 días en los que el cuerpo de Emma siguió allí, inmóvil. No la enterré. Cada vez que agarraba la pala, me quedaba paralizado. No era solo culpa, era miedo. Miedo de que el sonido del metal golpeando la tierra atrajera a algo. Miedo de que el silencio se rompiera para siempre. Así que la dejé allí, en la cabaña que alguna vez fue nuestra falsa esperanza. Cargué todo, la comida, las armas, las llaves, y huí. No miré atrás. Tenía que cerrar ese capítulo. Conduje sin rumbo por carreteras que parecían cicatrices en la tierra. Las provisiones pesaban más de lo normal, como si estuvieran malditas. El motor era mi único compañero. Conduje hasta que el depósito empezó a marcar la reserva y los nervios me obligaron a parar. Necesitaba un lugar nuevo, un lugar tranquilo, donde no tuviera que matar a nadie más. Y entonces, al final de un camino de tierra devorado por la maleza, la vi. Una casa aislada, rodeada de árboles altos. Parecía vacía, pero la primera regla de la supervivencia es no asumir nada. Me acerqué a pie, en silencio. Limpié la planta baja habitación por habitación. Cocina vacía. Salón cubierto de polvo. Subí las escaleras. La última habitación, al final del pasillo, tenía la puerta cerrada. Un nudo se me hizo en el estómago. Empujé la puerta con el arma por delante. El olor me golpeó primero. El hedor dulzón de descomposición. Y luego lo vi. Un hombre desplomado contra la pared del fondo. Una pistola en su mano esquelética. Una mancha de sangre seca en la pared. Llevaba allí semanas, tal vez meses. Lo que más me dolió fue que tenía mi edad. Su ropa, su complexión, hasta su corte de pelo. Eran como mirarme a un espejo deformado y macabro. Me quedé mirándolo una eternidad. Pensé, aquí es donde termina el camino para gente como nosotros, ¿no? Solos, en un rincón olvidado, con un arma y el eco de nuestros propios pecados. Iba a salir de allí cuando la vi. Una computadora portátil sobre el escritorio. Estaba limpia, sin polvo. Y lo más increíble, la luz de carga parpadeaba. Tenía batería y tenía señal. Una señal potente que mi teléfono no detectaba. No toqué el cuerpo. Bajé el portátil al salón y me encerré allí. Aseguré todas las entradas y me senté en el suelo. El portátil parecía llamarme. Lo encendí y esperé. La conexión funcionaba. En la pantalla solo había un documento de texto en blanco con un cursor parpadeando, esperando. Así que empecé a escribir. ¿Para quién? No lo sé. Quizá esto ayude a alguien. Quizá escribirlo sea mi forma de conectar con el mundo sin riesgo de que me traicionen o de tener que apretar el gatillo otra vez. Si estás leyendo esto, quizá estés ahí fuera, librando tu propia batalla, sobreviviendo contra todo pronóstico. Solo puedo darte un consejo, el único que me queda. Sobrevive. No importa el coste, no importa lo que tengas que hacer.